Hola, en este video vamos a aprender sobre inferencia bayesiana y quizás el segundo teorema más importante de la estadística, el teorema de Bayes, porque nos va a permitir hacer estimación de parámetros con todo lo que hemos aprendido en los otros módulos, como la integración Monte Carlo, la simulación de Monte Carlo, el algoritmo de Metrópolis, pero ahora lo vamos a conectar todos los puntos, así que por favor, espero que después de este video veamos cómo todas las herramientas que hemos desarrollado hasta ahora nos van a servir para resolver problemas. Entonces quiero empezar un poco con la idea intuitiva de la estadística y quizás muchos de nosotros, y me incluyo, tenemos como una idea quizás errada de la estadística porque nos parecía desde que nos la empezaron a enseñar que era como si fuera un libro de recetas. Le dicen a uno, mire, quiere calcular el promedio, es así. Haga esto, estas operaciones y haga esto. Quiere calcular la desviación estándar, es esto. Y muchas veces perdimos el interés pensando que la estadística es solamente ese tipo de recetas o de algoritmos. Sin embargo, la estadística no nació de esa manera, la estadística nació a partir de lo que vamos a ver ahora, que es más al estilo de Bayes, y es un aprendizaje con base en lo visto hasta ahora. Entonces, para eso, nosotros tenemos que definir dos conceptos que son muy sencillos y me voy a permitir hacerlo. El primero es la regla de la suma, y esto quizás es un recorderis para la mayoría. Entonces, nosotros tenemos una proposición X, como por ejemplo, va a llover esta noche, va a llover mañana. Entonces esa sería nuestra proposición X. Pero esas probabilidades quiero que tengan en cuenta, y esto va a ser de especial énfasis en la inferencia bayesiana y en la estadística bayesiana, y es que todo lo que nosotros pensamos de una probabilidad de una proposición siempre está acompañada de una información que la voy a llamar I. Entonces, hoy llueve o mañana va a llover tiene que ser una probabilidad condicionada dada la información que yo tenga. Por ejemplo, yo podría decir, esta noche va a llover, y es porque estoy viendo las nubes y decir, eh, con base en mi experiencia pasada, va a llover. Y eso es algo que casi nunca se escribe, pero solamente por este módulo y para este video voy a tener el especial énfasis con esta probabilidad. No existen probabilidades sin tener en cuenta una información como tal. Entonces, la regla de la suma es que la probabilidad de la proposición da una información más la suma de la proposición siendo falso, es decir, que por ejemplo que mañana llueva y la proposición mañana no llueve, dada la información, es 1. Entonces esto es lo que nosotros le pedimos a la probabilidad, que las probabilidades de la proposición más su negación, o digamos todo el universo, sume 1. Y además, si tenemos dos proposiciones, X y Y, entonces X, Y, dada cierta información, recuerden que voy a hacer especial énfasis en eso, la regla del producto nos dice que es la probabilidad de X dado y la información multiplicado por la probabilidad de Y solita. Entonces, si uno quisiera saber cuál es la probabilidad de que ocurra X y Y dada información, se construye a través de esta regla del producto. Estos son una especie de axiomas, es decir, no se demuestra, pero ustedes pueden ver que esta axiomatización de la estadística funciona bastante bien a partir de estos dos principios. En la tarea ustedes van a demostrar el teorema de Bayes, que solamente requieren estos dos principios. Entonces el teorema de Bayes dice que la probabilidad de X dado Y una información es igual a la probabilidad de Y dado X y la información multiplicado por la probabilidad de X solita y la información dividido entre la probabilidad de Y solita y la información. Y eso es el teorema Bayes, que se demuestra solamente a través de la regla del producto y la regla de la suma. Van a ver que la demostración es muy sencilla y vale la pena hacerla por lo menos una vez en la vida. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando acá? El teorema de Bayes dice, la probabilidad de X dado Y la información se construye de esta manera. Y vamos a ver que hay tres ingredientes importantes: A, B y C. Cada uno de estos personajes es bastante importante, y quizás así como lo estoy mostrando dirán, pero ¿qué tiene todo esto que ver con modelación y simulación? ¿Qué está pasando? ¿Se volvió esto una clase de estadística? Noten lo siguiente, y es que si yo cambio las proposiciones como una hipótesis, tenemos un problema en la naturaleza, hipótesis, y además cambio Y como datos, entonces tenemos una hipótesis como por ejemplo, este es el modelo que rige este fenómeno, o tenemos
una hipótesis de que mañana va a llover, por ejemplo, y tenemos Y como ciertos datos, no sé, atmosféricos. Noten que no más haciendo este cambio, como ese teorema de Bayes ya cobra bastante sentido. Entonces uno diría, la probabilidad de mi hipótesis, dado los datos y toda la información que tenga, recuerden, no existen probabilidades absolutas, no es otra cosa, perdón, recuerden que quise cambiar la nomenclatura precisamente para darle el sentido. Entonces es la probabilidad de la hipótesis, dado los datos y toda la información que yo tenga, no es otra cosa entonces que ¿qué? Que la probabilidad de los datos, dado mi modelo, mi hipótesis, y por la probabilidad de mi eh, hipótesis o mi modelo y toda la información, dividido entre la probabilidad de los datos mismos, dada toda la información. Y ahora sí tiene sentido, porque cuando siempre que queremos probar algo, tenemos un modelo y ahora queremos ver, validarlo con la naturaleza, lo que nos preocupa es el lado izquierdo del teorema de Bayes, es decir, cuál es la probabilidad de esta hipótesis. Esta hipótesis puede ser el modelo del señor A o el modelo de la señora A. Entonces uno podría pensar, ¿cuál de esos puedo ver con base en eso? Entonces de esta manera vemos que relacionamos las cantidades de interés, nuestra hipótesis con los datos, ¿ok? Y eso es algo que hay que tener muy, muy importante. Vamos a darle nombres a esas personas. Entonces, el A, que sería entonces la probabilidad de los datos, dada la hipótesis y la información, se conoce como la función de probabilidad o qué tanto yo creo que los datos se ajustan a algo. Entonces es como la cantidad de información que tenemos de la hipótesis cuando hay datos. Entonces esto se llama y se conoce en la literatura como likelihood. Bien. Vamos a ver quién es B. B es lo que se conoce como la probabilidad a posteriori o el prior. Y dejo estos nombres en inglés porque realmente es así como lo van a encontrar incluso en la literatura en español. Entonces, ese prior que es, noten que el B que estoy llamando acá es nuestra idea de qué tanto sabemos de que la hipótesis sea verdad. Muchas veces esto puede ser solamente un pensamiento, como por ejemplo uno decir, vamos a probar la relatividad general de Einstein versus la mecánica newtoniana. La relatividad general de Einstein tiene muchos más experimentos pasados, es decir, que ha sido más probada, digamos, versus un nuevo fenómeno. Entonces, uno podría decir, creemos un poco más en la probabilidad de Einstein. Otra forma de, por ejemplo, en la teoría de Einstein. Otra forma de ver el prior es que yo podría decir, tenemos un modelo en el cual vamos a calcular las masas de las personas. Nuestro prior de ese modelo es que no existen personas que pesen menos 40 gramos, menos 50 kilogramos. Entonces el prior es que sabemos que los parámetros tienen cierto rango. ¿Y por qué? Porque sabemos que tienen una cantidad asociada que tendría un sentido. ¿Listo? Entonces el prior es toda la información que tenemos. Y por último, el C es lo que se conoce como la evidencia. Y es qué tanta información o digamos cuál es el peso de todos esos datos sin tener que ver un modelo o algo así. Entonces esto lo vamos a ver en detalle en los siguientes módulos. Entonces para ahora, y yo creo que para la mayor cantidad de este curso, nos vamos a preocupar solamente por el numerador. De tal manera que siempre podemos decir, miren, la probabilidad de nuestra hipótesis, dado datos y dada cierta información, es proporcional a la probabilidad de los datos, dada la hipótesis, y multiplicada por el prior. ¿Listo? Entonces, de esta manera, nosotros podemos tener una idea de la probabilidad de esa hipótesis. Y noten que si esto que está en el denominador no lo tengo en cuenta, estoy haciendo la probabilidad solamente proporcional. De la manera que si yo quisiera graficar la probabilidad, noten que me va a dar esto, pero la escala aquí siempre la vamos a tener mal porque no está normalizada. Entonces, en este caso, sabemos que las probabilidades tienen que dar 1. Este es un factor de normalización. Entonces, sin embargo, esa probabilidad nos va a dar el pico donde está el pico, o por ejemplo, si es de multivaluada, aquí habría otro pico, nos va a dar igual. Y la normalización lo único que va a hacer es escalar esto. Entonces, para efectos prácticos, lo que vamos a ver en esta clase, ese numerador no lo tenemos que tener en cuenta. Y también les digo una cosa, es quizá la parte más difícil de calcular del teorema Bayes. Este denominador suele ser un dolor de cabeza.
Pero para los efectos prácticos que queremos, solamente calcular una probabilidad y es decir, ok, estos son los parámetros que mejor ajustan ese modelo, nos va bastante bien solo conocer esos dos números. Entonces, esto es lo que vamos a empezar a construir a partir de en los siguientes ejemplos. Y es, vamos a construir un pequeño modelo y vamos a determinar cuáles son los mejores parámetros. Y por último, noten lo siguiente. Y es que si yo hago esto, yo tengo una hipótesis, entonces la vamos a llamar la hipótesis de la señora A. Y se hace un experimento, entonces se tienen datos, ¿no? Al final del día voy a cambiar mi probabilidad de esta manera como lo vimos acá, como la probabilidad de la hipótesis A, dado los datos que tenemos y toda la información. Noten que se actualiza la probabilidad. Es decir, que el día de mañana vienen más datos, los datos número, llamemos los datos prima. Esta probabilidad vuelve y se actualiza, sería otra probabilidad. Esta prima no es una derivada, simplemente quiero denotarla como otra, la hipótesis, dados todo un conjunto de datos. Entonces, conecto con lo que comencé este módulo. Recuerdan que dijimos la estadística es como, a veces, muchas veces la vemos como solo esa forma de aplicar fórmulas. Pues bien, esta forma fue como la estadística se inventó y es al estilo de Laplace. Y es que nosotros aprendemos a medida que interactuamos con la naturaleza o los fenómenos. Noten que de esta manera yo puedo tener un solo dato y tener una razón. Entonces, un ejemplo. Digamos, yo quiero saber en el universo cuál es la teoría que describe los agujeros negros. Entonces yo digo, ok, tengo un modelo, el modelo de Einstein, tiene ciertos parámetros. Construyo un observatorio de ondas gravitacionales. Por allá dos agujeros en el universo colisionan, llegan las ondas a la Tierra y tengo una sola medición. Entonces uno diría, no, yo al estilo clásico de la estadística no puedo hacer ninguna inferencia porque yo necesito que esos agujeros colisionen muchas veces y hacer el experimento varias veces. Noten que hoy en día en la mayoría de aplicaciones que incluso podemos pensar, vamos a tener solo una observación. Y esta es la mejor manera de ir aprendiendo con los datos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Tenemos el modelo de Einstein. Dos agujeros negros colisionan, pues hago el experimento al estilo de Bayes y puedo estimar sus parámetros. Y digo, los mejores parámetros son estos. Y parece que satisfacen la relatividad general. Luego hay otro evento diferente y vuelven a hacer. Y se dan cuenta que mi teoría va aumentando o la voy desfavoreciendo, como podría pasar. Llega un dato muy raro que los datos no, que la hipótesis no ajusta, entonces dejamos de perder, digamos, como credibilidad en esa teoría. Y esta es una bonita forma de ver cómo la probabilidad evoluciona cada vez que tenemos datos. Entonces noten, acabamos de ver el teorema de Bayes. Si cambiamos solo la notación, tiene bastante sentido. Y en los siguientes módulos vamos a ver cómo utilizar toda esta herramienta que parece sencilla, y pues de hecho es sencilla, pero bastante sutil y muy poderosa.